Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia accedieron este martes al Palacio Legislativo de Venezuela, sede de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Los efectivos justificaron su presencia en las instalaciones por una supuesta amenaza de bomba. Los funcionarios impidieron a los diputados, periodistas y trabajadores del Parlamento acceder al recinto. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, acusó al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro de querer secuestrar el poder legislativo. Guaidó recordó además que la Asamblea fue elegida por los votantes, por lo que defenderá su legitimidad. Y el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el chavismo, ordenó allanar la inmunidad de otros 4 diputados opositores. A ellos también se les acusa de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública y la desobediencia de las leyes y el odio continuados. María Hernández nos acompaña desde Caracas con la información más reciente. Muy buenas tardes, Mari. Sé que estás desde el Palacio Legislativo desde temprano. Cuéntanos cómo ha transcurrido el día en Caracas. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Así es, amaneció tomado por funcionarios de inteligencia, militares y también policiales, denunciando que había una alerta de bomba y que estaban realizando una revisión minuciosa del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional y también de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. El Parlamento no pudo cumplir con la sesión que tenía programada para las 10 de la mañana, sin embargo, hace minutos comenzó la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual van a debatir justamente esa solicitud que tú mencionabas del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad parlamentaria de 4 legisladores, en este caso Miguel Pizarro, Winston Flores, Carlos Paparoni y Franco Caselli. Importante destacar entre los 2 delitos más importantes que le atribuyen: instigación a delinquir, el incumplimiento de las leyes, conspiración y traición a la patria. Luego de 7 allanamientos a la inmunidad parlamentaria registrados la semana pasada, si se llegaran a ejecutar efectivamente estos 7, sumarían 14 los parlamentarios que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria en los últimos días por los sucesos del 30 de abril. Importante destacar, María Alejandra, que hace minutos en este mismo sitio donde me encuentro reaccionó el diputado Carlos Paparoni, uno de los mencionados en esa lista que está discutiendo en este momento la Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue lo que dijo. Hoy, cuando convirtieron a un país que estaba produciendo, que nosotros nacimos en él, hoy cuando lo convirtieron lamentablemente en la peor crisis humanitaria que ha visto nuestro continente, y que lo único que ellos hacen el día de hoy es perseguir a una Asamblea Nacional que no va a adjudicar, que no va a claudicar, que no se va a rendir en la lucha que nosotros emprendimos. Bien importante destacar que en el caso de Carlos Paparoni forma parte de la comisión que tiene como objetivo fundamental congelar los activos para el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Él aseguró que aunque persigan y amenacen a los parlamentarios igual, Maduro no tendrá acceso a ni un solo dólar de esos activos, María Alejandra. Osmari, ¿y qué dijeron las autoridades, o en este caso el SEBIN, con respecto a esta presunta bomba? ¿La encontraron? ¿No la encontraron? ¿Fue falsa alarma? ¿Qué pasó? Se refirió a ello no el SEBIN, pero sí el propio Diosdado Cabello, pues no se permitió sesionar al Parlamento, pero sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Y él decía que no se encontró ningún artefacto explosivo, pero que ante la amenaza tuvieron que proceder a hacer una revisión en esa instalación, María Alejandra. Claro, del lado donde normalmente sesiona los diputados de mayoría opositora a la Asamblea Nacional, pero no la constituyente, cosas que pasan en Venezuela. Pero aprovecho, y ya que estamos hablando de situaciones que han acontecido en las últimas horas en la capital venezolana, ¿qué nos dices de lo que sucedió en la Embajada de España y la presencia también de funcionarios del SEBIN en las afueras de esta sede diplomática? Sí, justamente, María Alejandra, pudimos corroborar la presencia de al menos 5 patrullas de efectivos de inteligencia en los alrededores de la residencia del embajador de España en Caracas, donde actualmente se encuentra en calidad de huésped Leopoldo López, dirigente y fundador de Voluntad Popular, junto con su esposa y uno de sus hijos. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, restó importancia al hecho y lo consideró como una medida de seguridad, María Alejandra. Pues Mari, muchísimas gracias por la información. Estaremos, por supuesto, atentos a qué otra se produce desde Venezuela. Buenas tardes para ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto.
Y agentes de la policía, en este caso de Estados Unidos, entregaron una orden de desalojo a los seguidores de Maduro que desde hace semanas invaden la embajada de Venezuela en Washington. El documento advierte a los ocupantes de la misión diplomática que quien se niegue a cumplir la orden podría ser arrestado o procesado por incumplir leyes federales. Pese al aviso, los activistas no se han marchado. Y se espera que en las próximas horas entonces, ¿qué es lo que suceda? Pues se proceda a un desalojo forzoso. Las acciones de Estados Unidos llegan tras la petición de los representantes de Juan Guaidó en Washington o los únicos que la administración de Trump reconoce como legítimos, y desde el chavismo alegan que de producirse el desalojo se cometería otra violación de las leyes internacionales y otra agresión contra Venezuela. Nadie podrá acceder a la embajada hasta que los activistas desalojen. Estamos atentos, por supuesto, a lo que allí suceda. Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China se agudiza, pero el presidente Donald Trump no lo ve de esta manera. Al contrario, Trump aseguró que Washington y Beijing solamente atraviesan por una pequeña disputa. En declaraciones a los medios de comunicación en la Casa Blanca, Trump consideró que las negociaciones comerciales con China no han fracasado. Sin embargo, y sigue la disputa por la sede de la embajada venezolana aquí en Washington. Sigue ocupada por un número reducido de activistas. Allí se encuentra Isabel Morales. Isabel, ha habido desarrollos importantes desde anoche. Hola Juan Carlos, sí, muy buenas tardes. En este momento son 4 los activistas que se encuentran dentro de la Embajada de Venezuela en Washington. Siguen asegurando que no se van a ir. Aseguran también que a pesar de una notificación que se les dio a conocer el lunes en la tarde, donde decía que estaban alojando ilegalmente el lugar, debían de salir de allí. Ellos dicen que esa carta o esa notificación no es válida o que no tiene sentido, ya que no tiene ni logo ni tampoco firma, y por eso ellos dicen nos vamos a quedar hasta que realmente haya acciones legales que puedan tener en consideración. Esto fue lo que nos dijeron, escuchemos. Es la cosa más curiosa de venir con la policía a leer y poner en las paredes un documento que no tiene ninguna firma, que no sabemos quién lo escribió. Es algo inédito y para nosotros no era una orden legal, no vimos quién lo escribió, y además sabemos que la policía tampoco estaba realmente de acuerdo porque no entraron a la embajada, se quedaron afuera, entregaron esa orden pero no entraron en la embajada. Juan Carlos, y los representantes de Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, aseguran y aclararon que esta notificación no fue de desalojo, sino que fue una notificación de ocupación ilegal. Esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. En lo absoluto, porque recuerda, pregúntale a Code Pink bajo qué procedimientos se están ciñendo ellos. Ellos, si llegan a hablar de una orden de desalojo, nosotros no estamos alegando un desalojo. Recuerda que un eviction o desalojo implica que hay algún tipo de reclamo de algún derecho sobre ese inmueble. En este caso no hay ningún reclamo, ellos no han alquilado absolutamente nada, están ocupando ilegalmente, de modo que no aplica el procedimiento que ellos dicen de una orden de desalojo. En este caso lo que exige la ley, con solo una notificación escrita y verbal de las autoridades, que está grabado, que es públicamente notorio, es suficiente saber. Y ojo, quiero acotar algo, esto es una precaución adicional que están tomando las autoridades. Juan Carlos, y Márquez, quien acabamos de escuchar, asegura también que están en conversaciones con el Departamento de Estado y con las autoridades locales de Washington para desalojar a estas personas que están aquí en la embajada. Aseguran también que ellos tienen que seguir los pasos legales para hacer esta acción. También algo bien interesante fue que nos confirmaron y dijeron que ellos iban a tomar un tiempo prudencial para que estas personas salieran de la embajada. Es decir, no está claro si eso pudiera ocurrir el día de hoy, el día de mañana o en esta semana. Recordemos que ya son 3 semanas que estas personas llevan dentro de la Embajada de Venezuela en Washington. Juan Carlos. Grupo de activistas dentro de esa sede y como destacaba
Isabel y los activistas, fue puesta una hoja en la puerta de la embajada, pero no tiene ni remitente, no dice quién la emite, no tiene un sello oficial, no viene de una autoridad. Sí, Isabel Morales reportando desde la Embajada de Venezuela en Washington. En Venezuela, mientras tanto, sigue el asedio a los diputados de la Asamblea Nacional. Osmari Hernández está en Caracas y tiene los detalles. Osmari. Juan Carlos, buenas tardes. Justamente en este lugar donde me encuentro, en la sede de Voluntad Popular, acaba de finalizar una rueda de prensa de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 50 países. Él en sus declaraciones rechazó las acciones en contra de la Asamblea Nacional, a la cual sumó que desde muy temprano en la mañana de este martes hubo presencia de servicio de inteligencia, efectivos militares y policiales en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Denunciaban que había un artefacto explosivo y no permitieron el ingreso ni de los diputados, ni de la prensa, ni de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no se pudo llevar a cabo la sesión que tenían programada. Así que replanteó la sesión para este miércoles y aseguró que van a seguir luchando para poder llevar a cabo sus funciones legislativas. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. El Palacio Federal no nos hace diputados. Nos hace diputados el respaldo, el respeto y la confianza de la gente. Así que mañana vamos a volver a sesionar, vamos a volver a convocar y que el régimen decida. Si continúa con una especie de harakiri político que han hecho, y se los narré brevemente, de los últimos 4 o 5 años, que solamente los ha puesto en contradicciones, en perder respaldo no solamente del pueblo, sino incluso a lo interno del régimen. No olvidemos, insisto, el desmoronamiento al cual está sometido el régimen. Juan Carlos informó además que una misión del grupo de contacto que impulsa la Unión Europea podría estar llegando a Venezuela entre los días miércoles y jueves. También le puso fecha a ese encuentro entre el embajador designado por Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, con el Comando Sur de Estados Unidos. Esta se realizaría en el Departamento de Estado el próximo lunes. Pero además, más temprano en este mismo lugar se pronunció Carlos Paparoni, uno de los nombres de diputados que figuró en la lista del Tribunal Supremo de Justicia, que en su sala plena solicitó ante la Asamblea Nacional Constituyente que le fueran allanada la inmunidad parlamentaria a 4 diputados: Miguel Pizarro, Winston Flores, Franco Caselli y Carlos Paparoni, quien reaccionó. Vamos a escucharlo. Hoy, cuando convirtieron a un país que estaba produciendo, que nosotros nacimos en él, hoy cuando lo convirtieron lamentablemente en la peor crisis humanitaria que ha visto nuestro continente, y que lo único que ellos hacen el día de hoy es perseguir a una Asamblea Nacional que no va a adjudicar, que no va a claudicar, que no se va a rendir en la lucha que nosotros emprendimos. Importante destacar, Juan Carlos, que el Parlamento venezolano no pudo sesionar, pero sí pudo sesionar la Asamblea Nacional Constituyente, que está debatiendo en este momento justamente el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, atendiendo la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. También destacar que ya luego del 30 de abril suman 7 los diputados a los que le fue allanada la inmunidad parlamentaria. Hoy podrían sumarse 7 nombres más a esa lista para un total de 14, y previamente al 30 de abril otros 5 diputados, entre ellos Juan Guaidó, también se encuentran bajo esa misma condición, para un total de 19 parlamentarios. Juan Carlos. Muchas gracias, Osmari. Osmari Hernández reporta desde Caracas. Y ya saben, la invitación es a que nos encontremos en las redes. Estamos en facebook.com/CNNedusa, también en Twitter en @CNNedusa o en nuestro portal en cnnespañol.com/directo USA.